Bueno, mi gente, ¿cómo andamos? Les voy a hablar de segmentación hepática por la vena porta. ¿Qué significa segmentar un órgano? Es lo siguiente, los órganos parenquimatosos tienen territorios, porciones, que van a estar irrigadas por segmentos vasculares bien definidos. Entonces, el cirujano tiene que conocer cuáles son estos territorios, estos segmentos de este órgano, de manera tal que pueda hacer la exéresis, la extirpación de un segmento sin comprometer la vasculatura del resto de la glándula. El hígado tiene 8 segmentos bien definidos, estudiados por Quinault, que corresponden a lo que se denomina segmentación hepática por la vena porta. Para poder conocer estos segmentos hepáticos es necesario que conozcamos el hígado desde su configuración externa. Es por eso que vamos a empezar hablando de la configuración externa del hígado para después poder entender la segmentación hepática. Hígado visto desde su cara superior. Tenemos un borde superior o cúspide, esto es derecho, esto es izquierdo, y un borde inferior. Acá tenemos, entre el tercio medio y el tercio izquierdo, el ligamento falciforme, entre cuyas hojas va a estar discurriendo el ligamento redondo. Acá está asomando la vesícula biliar. Acá tendríamos el diafragma, esto es una vista superior o anterosuperior, si se quiere, del hígado. Pero la segmentación hepática por las venas porta, por la vena porta, se hace desde la cara inferior. Entonces, vamos a levantar este hígado, este borde inferior o anteroinferior, lo vamos a poner acá arriba. Cara inferior. Entonces, si vemos el hígado desde su cara inferior, tenemos el borde anterior a este nivel, esto es izquierdo, esto es derecho, y acá viene todo el borde posterior. Lo primero que impresiona cuando vemos al hígado desde abajo es el ilio, que es una estructura transversa, que está en la parte media, de izquierda a derecha, y se denomina surco transversal. Tiene dos segmentos, un segmento derecho y un segmento izquierdo. Por el segmento izquierdo va a correr el surco longitudinal izquierdo, que está representado hacia adelante por el ligamento redondo y hacia atrás por el ligamento o surco de Arancio, que son resabios embrionarios. Hacia la izquierda tenemos el surco longitudinal derecho, que es bien ancho, bien amplio y se denomina fosa cística, una estructura ovoidea que es la fosa cística que va a contener a la vesícula biliar. Esta parte de acá que vemos, que nos queda, pertenece a la cara posterior del hígado, donde va a estar enfundada la vena cava inferior que lo cruza por detrás, de abajo para arriba, y está bien metida, bien relacionada con la cara posterior de este órgano. Entonces tenemos de esta manera una H acá en el medio que me divide a la cara inferior del hígado en un lóbulo izquierdo, un lóbulo anterior, entre la fosa cística, el ligamento redondo y el surco transverso, que se denomina lóbulo cuadrado, y hacia atrás de este tenemos entre la vena cava inferior, el surco transverso y el surco de Arancio, el lóbulo de Spiegel y un lóbulo derecho. Entonces tenemos lóbulo cuadrado, lóbulo de Spiegel hacia atrás, lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Acuérdense que todo lo geométrico en el hígado es anterior. Ligamento redondo, lóbulo cuadrado, fosa ovoidea o cística. Siempre se presenta la duda en si el lóbulo cuadrado es anterior o posterior, y lo mismo con el de Spiegel. Acuérdense que todo lo que sea geométrico va a ir para adelante. O sea que siempre el lóbulo cuadrado va a estar hacia adelante y el lóbulo de Spiegel va a estar hacia atrás. Perfecto, acá vemos el hígado desde su cara inferior. En el lóbulo derecho marco las impresiones del colon ascendente, del riñón derecho y de las glándulas suprarrenales derechas. Que mucho no nos hace a la segmentación hepática, pero bueno, lo ponemos. Suárez, Jiménez y Quinault usan esta cara inferior del hígado para dividirlo externamente en 8 segmentos. Cada uno de estos 8 segmentos va a tener un nombre y va a estar irrigado por una rama de la vena porta particular. Acuérdense que la vena porta no drena al hígado, sino que lo irriga. Es decir, no le saca sangre, sino que se la trae. El 85% de la sangre que viene al hígado viene por la vena porta. ¿Cómo hicieron Suárez, Jiménez y Quinault para segmentar esta cara inferior del hígado y por ende todo el hígado? Lo hacen en base a un eje que se denomina eje anteroposterior y que parte desde la parte media de la fosa cística hasta el borde izquierdo de la vena cava inferior. De este centro, de este eje, para la derecha va a ser todo derecho.
De ahí para la izquierda va a ser todo izquierdo. Esto es funcional. Y por último, el surco transverso lo prolongamos de manera tal que todo lo que esté hacia adelante de este surco transverso va a ser anterior y todo lo que esté hacia atrás va a ser posterior. La mitad izquierda y la mitad derecha, a su vez, están cortadas por dos surcos anteroposteriores y se dividen en 4 segmentos. El surco anteroposterior izquierdo está dado por el ligamento redondo hacia adelante y el surco de Arancio hacia atrás. Y el surco anteroposterior derecho va a estar dado por una línea que vaya desde la mitad del borde anterior del lóbulo derecho, la parte media, hasta el borde derecho del hilio hepático. Entonces, todo lo que esté a la izquierda del eje va a ser izquierdo. Todo lo que está a la derecha va a estar a la derecha. Pero a su vez, todo lo que esté próximo a este eje se va a denominar paramediano. Y lo que esté más hacia externo, hacia la periferia, se va a denominar lateral. De manera tal que estos dos son paramedianos y estos dos son laterales. Como estamos del lado izquierdo, este es el paramediano izquierdo y a su vez anterior. Este es el paramediano izquierdo posterior. Así pasa lo mismo del lado derecho, del lado izquierdo y del lado derecho. Vamos a ver que Suárez, Jiménez y Cuynod le pusieron un número a cada uno de estos segmentos, partiendo desde el lóbulo de Spiegel y en sentido antihorario. Entonces tenemos 1 para el segmento paramediano izquierdo posterior, 2 para el lateral izquierdo posterior, 3 para el lateral izquierdo anterior, 4 para el paramediano izquierdo anterior, 5 para el paramediano derecho anterior, 6 para el lateral derecho anterior, 7 para el lateral derecho posterior y 8 para el paramediano derecho posterior, que en realidad es póstero superior y no se ve desde la cara inferior. Por eso está hecho con un negro un poquito más claro. 8 segmentos nos dividen de esta forma al hígado según Suárez, Jiménez y Cuynod. La vena porta va a arribar al hilio del hígado y se va a dividir en dos ramas. Una rama izquierda para los segmentos 1 a 4 y una rama derecha para los segmentos 5 a 8. La rama izquierda va a dar, primeramente ni bien entra, una rama para el segmento 1, una rama para el segmento 2 y una común para los segmentos 3 y 4. Esta común se denomina proceso de Retzius y es importante, ahora vamos a ver por qué. La rama derecha va a estar destinada a los segmentos 6 y 7, pero antes va a dar una para el segmento 5. De esta que va al segmento 5 sale una que hace como un rulo y se va para atrás y para arriba y va a llevar sangre al segmento 8 y se denomina arteria recurrente de Paturet, sin ser una arteria, recordemos que es una vena, pero como lleva sangre, Paturet la llamó arteria recurrente de Paturet. Son estas las 8 ramas que da la vena porta para cada uno de los segmentos que Suárez, Jiménez y Cuynod habían definido según esas líneas geométricas que pusieron en su cara inferior. Lo que le quería recordar es que la sangre en vida embrionaria, la sangre que viene de la placenta viene por la vena umbilical y va a dividirse en dos ramas. Una que va a terminar en el proceso de Retzius, que le trae sangre directamente al hígado, al sistema portal, y otra que va a ir por medio del conducto de Arancio, que se llama conducto de Arancio, a la vena cava inferior. Entonces, la vena umbilical se divide, pasa por las dos hojas del ligamento falciforme y se divide en dos ramas. Una que va al proceso de Retzius y que se llama vena umbilical propiamente dicha, y otra que se denomina conducto de Arancio y va a la vena cava inferior. Luego, cuando se produce la caída del cordón umbilical, se atrofian estas venas. La vena umbilical se transforma en ligamento redondo, que sigue corriendo por las dos hojas del ligamento falciforme, y el surco de Arancio, el conducto de Arancio, perdón, pasa a llamarse surco de Arancio. Terminamos con la segmentación hepática, gente, espero que lo hayan entendido. Les mando un abrazo grande, Martín sigue apolillando y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, gente, un beso.